Hola gente, bienvenida, ¿cómo están? Yo soy Paola y hoy quiero hablar de Harry Potter. Específicamente quiero hablar de la nueva serie de Harry Potter que están planeando en Warner Brothers para la plataforma de streaming nueva, que ya no va a ser HBO Max, sino solo Max, porque son muy creativos con los nombres. Para quienes no se enteraron de la noticia, hace 2 semanas Warner Brothers anunció que iban a cambiar de plataforma de streaming, ya no iba a ser HBO Max, sino Max, y uno de los proyectos más grandes de esta nueva plataforma sería una serie de Harry Potter basada en los 7 libros originales, y la serie tendría 7 temporadas, una por cada libro. Además, Joanne J.K. Rowling será la productora ejecutiva, y entonces es ella quien va a tener el control sobre toda la visión creativa de esta nueva serie. Y la noticia me llamó la atención por distintas razones, y entonces por eso estamos aquí comentando el punto. Me llamó la atención que decidieran volver a contar la misma historia, la historia original, porque las 8 películas que existen de Harry Potter protagonizadas por Daniel Radcliffe son extremadamente populares. No nada más eso, mucho de lo que actualmente asociamos con Harry Potter o que identificamos como parte del universo de Harry Potter es gracias a las películas. Esa idea que tenemos de cómo se debe ver, de cómo se debe sentir, de cómo se debe escuchar, porque vemos el diseño del castillo, no sé, del tren, del pueblito, la música tan icónica, ese tin 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 tin. Lo escuchamos y sabemos que es Harry Potter. Todo eso lo tenemos gracias a eso, ¿no? Porque cuando una persona está leyendo un libro, aunque la descripción tenga muchos detalles y sea muy específica, pues cada quien en su cabeza imagina cosas tal vez un poco distintas, ¿no? O sea, tenemos ideas distintas de lector a lector. Pero cuando vemos una película, todos vemos las ideas de quienes crearon la película. Es tan fuerte nuestra asociación de esos elementos con Harry Potter que cuando decidieron anunciar que iban a hacer una serie nueva, decidieron anunciarlo utilizando la música y los mismos motivos, ¿no? El mismo tipo de letra de la película original. Y entonces yo dije, ¿cómo? ¿Va a ser todo totalmente nuevo o va a ser lo mismo pero con otros actores? Porque si todo va a ser totalmente nuevo, entonces se arriesgan a perder esa habilidad de la gente de reconocer lo que es claramente Harry Potter. Y si no hacen todo nuevo, se deciden que todo se va a quedar igual, es la misma música, son los mismos sets, etcétera, etcétera, pero los actores son diferentes, ¿no se sentirá raro? ¿No se sentirá como que estamos viendo gente haciendo cosplay? Porque no estamos acostumbrados a ver eso. Cuando alguien quiere contar una historia varias veces, la misma historia, porque pues está basada en un libro o lo que sea, casi siempre cada persona que cuenta esa historia de los libros cuenta su propia visión, y esa visión siempre es totalmente distinta a la de las otras personas. El Señor de los Anillos de Ralph Bakshi, por ejemplo, se ve y se siente totalmente distinto al Señor de los Anillos de Peter Jackson. Son visiones totalmente distintas, aunque sea la misma historia. Cuando vemos que la imagen, los motivos, la música, todo es lo mismo en una historia que está siendo contada varias veces, normalmente no estamos hablando de la misma historia. Por ejemplo, en Star Wars, la historia original, la trilogía original, determinó cómo se ve Star Wars, qué tono tiene, cómo es el tipo de letra, qué música tiene, y todas las películas y series que han salido desde entonces cumplen con esos aspectos, pero ninguna ha contado la misma historia. Todas han contado lo que pasó antes, lo que pasó después, lo que pasó entre película y película. Reconocemos que es Star Wars y regresamos a ellos porque sabemos que es Star Wars, pero no estamos viendo el episodio 4, 5 y 6 una y otra vez. Entonces sí me llamó la atención que el estudio decidiera volver a contar la misma historia. No me sorprendió totalmente porque ya vimos que no funcionó cuando trataron de contar otras historias dentro del mismo universo, con la serie de películas Animales Fantásticos, las cuales fueron dirigidas por David Yates, quien dirigió las últimas 4 películas de Harry Potter, y el guión fue escrito por J.K. Rowling. Y originalmente dijeron que iban a hacer 5 películas, pero luego de la mala recepción de la segunda y especialmente de la tercera, decidieron, si no cancelar el proyecto, al menos congelarlo de forma indefinida, porque chale, estuvieron muy malas. Entonces sí, por ese lado entiendo que el estudio prefiera regresarse a la historia original y contarla otra vez.
Esa es la historia que ya contaron 2 veces y que 2 veces ha sido exitosa, porque una vez como serie de libros y una vez como serie de películas. Esa historia original es una mina de oro. Se quieren ir a lo seguro porque lo que quieren es hacer dinero. Sí entiendo esa decisión, pero se me hace un poco extraña, especialmente por lo que ya comentamos de qué tan diferente va a ser de las películas originales. Pero hablando de querer hacer dinero con lo que es seguro, sí me llamó la atención que decidieran darle las riendas a J.K. Rowling. No por los aspectos polémicos de su personalidad. Sí es una persona profundamente transfóbica y antiderechos y de preferencia es mala onda. Es mala onda, es medio bully. Pero esas cosas en realidad no le interesan a los estudios. Lo que les interesa es hacer dinero. Entonces, cuando yo digo que me llama la atención que le dieran las riendas a ella, no es porque es problemática y porque es transfóbica y porque es bully, es porque ella ha demostrado no tener la capacidad para llevar proyectos tan grandes. Con el paso de los años, ella también ha demostrado que no tiene la capacidad de desarrollarse y de crecer como escritora de fantasía, al menos cuando se ha tratado de extender su universo de Harry Potter, porque esas extensiones que le ha hecho a ese mundo mágico han dejado mucho que desear. El mundo mágico en el que Harry Potter vive es un mundo pequeño y más o menos básico. Es un mundo oculto donde hay personas mágicas y personas no mágicas. Hay criaturas fantásticas como hombres lobo, como duendes, como elfos, centauros, etcétera, etcétera. Y todas las criaturas y gente mágica que habita en este mundo mágico están organizadas en un sistema supremacista y de discriminación sistémica, donde las élites son las personas mágicas de sangre pura. Los buenos son los protagonistas, los malos son los fascistas mágicos, y es una situación muy básica de buenos contra malos, y ya. Yo ni siquiera diría como del bien contra el mal, porque los buenos tienen unas estructuras y actitudes bastante cuestionables. Por ejemplo, son racistas con las personas no mágicas porque las consideran inferiores, y por lo mismo son racistas con la gente mágica que es descendiente de gente no mágica. Y por supuesto, no se nos puede olvidar que tienen esclavitud, porque pues toda la raza de elfos es esclava. Entonces, los buenos tienen esclavos y se les hace perfectamente natural. Es un mundo interesante en el que vive y defiende Harry Potter. Pero nada de esto es necesariamente malo desde el punto de vista creativo, digamos. Está saliendo el sol y me está empezando a deslumbrar. Pero bueno, no es un problema que la autora haya creado un mundo donde la discriminación a razas inferiores es algo legítimo, aceptado e incluso defendido por los héroes de la historia, o donde el héroe y su mejor amigo se burlan de la mejor amiga porque ella considera que la esclavitud es mala y deberían abolirla. Eso no es necesariamente malo, es ficción. Un mundo ficticio puede ser tan problemático y tan cruel como la autora quiera. El problema surge cuando lectores han tratado de abordar y cuestionar estos aspectos problemáticos de la historia y a la autora no le parece. Con el paso de los años, Rowling ha tratado de hacer comentarios, de dar explicaciones o de añadirle detalles a este mundo desde afuera, digamos, muchas veces en respuesta a esas críticas que ha recibido. Y lo ha hecho a través de tweets, a través de artículos, a través de entrevistas, a través de su página web, y han sido como intentos de profundizar el mundo o al menos de cubrir esos aspectos problemáticos. Pero todos esos cambios o detalles extra que se supone que son para que su mundo mágico sea más grande y muchas veces más en línea con las exigencias sociales, digamos, de los lectores, son absolutamente superficiales. No existen realmente dentro de la historia, son comentarios que ella hace pero que no se justifican en el texto, o son cosas que incluso chocan con el texto, no son compatibles con lo que ella escribió originalmente. Y si no son compatibles, al menos tienen implicaciones bastante horribles y no funcionan por eso, porque el texto tiene límites muy claros y muchas veces estos límites están determinados por los sesgos y por la ignorancia de la autora. Y no estoy diciendo ignorancia de forma despectiva, todas las personas somos ignorantes de muchas cosas y tenemos muchos sesgos, pero pues eso es algo que se puede trabajar, pero esto es algo que Rowling no necesariamente hace. Por ejemplo, una crítica que Rowling recibe constantemente es que su mundo de fantasía no es diverso. Ella escribió una historia de magos, de brujas, de duendes y demás criaturas fantásticas, y el 95% de los personajes son blancos, son heterosexuales y son culturalmente cristianos. Y lo mismo,
Esto no es necesariamente un problema. No todos los escritores necesitan escribir un mundo como el nuestro, que es un mundo enorme y diverso. Si solo quieres escribir de gente blanca, heterosexual y culturalmente cristiana, está bien. Es tu decisión como artista y como creador de ese universo. Yo sí creo que como autora de fantasía específicamente, si decides hacer eso, estás limitando tu obra. No es malo, solamente es limitado, es algo pequeño, tu universo ya no es tan grande y pues ya, hay muchos mundos fantásticos relativamente pequeños que son perfectamente funcionales para la historia que están contando. Esto no es necesariamente algo malo. Sin embargo, así como ella está en su derecho de hacer una historia pequeña solo de gente blanca, sus lectores están en todo su derecho de criticar esa historia y de cuestionar esas decisiones, porque pues una vez que es publicada la historia ya no es nada más tuya, es de la gente que la lee y que la disfruta. Como autora, ella puede evaluar si va a tomar en cuenta esta crítica y va a estirar los músculos creativos o si va a seguir creando dentro de los límites que estableció en un principio. Pero el asunto es que Rowling ha decidido resolver esto publicando aclaraciones en las redes y haciendo como que la crítica no es válida o lo que se está criticando en realidad no existe, en lugar de sentarse y hacer el trabajo de extender su mundo fantástico de forma orgánica y, si estás usando culturas que no son la tuya, de forma respetuosa. Voy a dar un par de ejemplos que ya otras personas han explicado mucho más a fondo en otros videos y en artículos. Yo no me voy a detener demasiado en ellos, solo los estoy dando para ilustrar el punto. En la descripción abajo les dejo links a artículos y a videos interesantes que tienen esto. Especialmente recomiendo el video del youtuber Sean, que está largo, dura 1 hora 45 minutos, algo así, pero se va punto por punto. Hablando de este asunto de la diversidad de Hogwarts. En su momento, cuando ella escribió el libro, ella hizo a puros personajes blancos, excepto 2 o 3. Hay un personaje que es negro y hay creo que 2 o 3 personajes que son asiáticos. Pero por alguna razón ella decidió que el personaje negro se llamaría Kingsley Shacklebolt. Kingsley Shacklebolt. Un Shacklebolt es un grillete. ¿Por qué asociarías grilletes con tu único personaje negro? Y el personaje asiático se llamaría Cho Chang. ¿Y cómo llegaste a ese nombre? Si somos así buena onda, podemos aceptar que Cho y que Chang son 2 apellidos, pero son apellidos de países diferentes y no todos los países asiáticos son iguales. Además, hay quien tiene la teoría de que ya llegó ese nombre por asociaciones racistas, porque así es como hace todos los nombres. Los nombres son como juegos de palabras y asociaciones con el personaje, con la función del personaje o con su lugar de origen. Entonces, pero digamos que esto fue lo que hizo cuando originalmente escribió los libros y pues fue un asunto del pasado. No se metió a investigar más, no quiso aprender realmente más de las culturas. Ahora sí me está deslumbrando el sol. Un segundo. Ok. Más adelante decidió que iba a haber otras escuelas mágicas en otros continentes y que estudiantes de otros países iban a asistir a esas escuelas. Y entonces a la escuela japonesa le puso un nombre que más bien nos hace pensar que buscó en Google la traducción de escuela mágica y así es como le puso, sin tomar en cuenta que el japonés no necesariamente funciona así, y puso una guía de pronunciación, por supuesto, porque está en japonés, y la guía de pronunciación está mal porque así no funciona el japonés. Y eso es algo tan sencillo como buscar a alguien que hable japonés y preguntarle. A lo que voy con esto es que no demostró en un principio cuidado con los nombres que le ponía, al menos a personajes que no son blancos. Y más adelante demostró que no tenía cuidado con los nombres que le ponía a las escuelas en lugares no occidentales y no blancos. No se ve que le haya puesto especial atención, incluso después de haber recibido las críticas originales por esos nombres originales. Los siguientes ejemplos ya no son racistas, pero pues sí muestran que no se informó lo suficiente. Otro asunto, por ejemplo, es el asunto de la representación judía y del antisemitismo de las historias. Sí se le ha cuestionado que los magos son cristianos y que no hay magos judíos. No nada más se le ha cuestionado la ausencia de representación judía, digamos, entre
los magos, se le ha criticado que hace uso de imágenes que recuerdan a caricaturas antisemitas. Porque los duendes en el universo de Rowling, que son los que manejan los bancos mágicos o el banco mágico, no sé si tengan o no muchos, están sospechosamente cercanos a esas caricaturas propagadas por antisemitas. Pero cuando recibió esas críticas, las dos, la de la falta de representación judía y la de la sobra de caricaturas antisemitas, su reacción fue decir que sí hay representación judía porque Anthony Goldstein es un mago que está en Hogwarts y que es judío. Y pues sí, podrá ser que Anthony Goldstein sea un mago judío, pero es un personaje tan poco importante que sale creo que en 1 o 2 libros y ni siquiera existe en las películas porque es un personaje de fondo. Podría llamarse Roberto, a nadie le importa porque es un personaje de fondo. Eso no es representación. Y ella podría aceptar que no haya esa representación y podría decir algo así como que no escribió de otros grupos étnicos porque ella no sabe lo que es vivir en esa piel, que es algo que han dicho otros autores, y zafarse así. Ella también podría decir que en su momento, cuando escribió esos libros, ella era ignorante, pero ahora sabe y va a hacer un mejor trabajo en sus futuros proyectos. Cualquiera de esas cosas sería mejor que tratar de convencer a la gente con un tweet o con un artículo que no, que sí hay y que ella en realidad hizo un muy buen trabajo desde el principio. Nosotros como lectores no lo vemos, eso es todo. Pero volviendo al asunto de los duendes. El antisemitismo, como ya hemos visto en este canal antes, está muy arraigado a nuestras sociedades. Está detrás de un buen de cosas que nosotros no sabemos necesariamente que son antisemitas. Hay que rascarle tantito, hay que investigar un poquito más para darnos cuenta del origen, digamos, de eso. Entonces yo no creo que ella sea una mujer antisemita a propósito, pero necesitas reconocer cuando estás haciendo cosas o estás escribiendo cosas o presentando cosas que tienen su origen en el antisemitismo. Y hay que saber aceptar los errores, decir, ups, no sabía, perdón, ¿no? Lo voy a hacer bien a la siguiente, lo voy a corregir, lo vamos a revisar, vamos a editar el texto, alguna cosa. Y yo creo que una oportunidad para corregir este asunto de los duendes como caricaturas antisemitas habría sido cuando estaban creando este juego de Hogwarts Legacy, en el cual sí, ella realmente no tuvo mucho que ver. Ella en ningún momento fue parte del proceso de creación de este videojuego, pero como la autora del material, la dueña del material y de prácticamente todo lo que se ha hecho en términos de películas y de libros, yo creo que habría sido una buena oportunidad para ella de corregir ese aspecto y de decir, oigan, vamos a cambiar esto, vamos a hacerlo diferente, porque pues tas y tas, ¿no? Pero no sucedió y cuando salió el juego volvieron a surgir todas estas discusiones de las caricaturas antisemitas. Entonces, bueno, era una oportunidad que ella podría haber tomado como la autora y no la tomó. Hace ratito dije también que muchas veces esos comentarios que ella hace o esos elementos que ella trata de añadir no nada más son superficiales y en realidad no existen dentro del texto. Dije que también chocan con el texto o al menos resultan en implicaciones bastante cuestionables, bastante feas. Por ejemplo, cuando alguien le dijo que Hermione podría ser una niña negra, aunque en el texto claramente es blanca, y en lugar de asumir la responsabilidad de haber creado puros personajes blancos, ella dijo que ella jamás dijo que Hermione era blanca y que ella podría ser negra perfectamente bien y que ella ama la idea. Y si realmente tú no escribiste a Hermione pensando en una niña blanca, entonces tenemos que hablar de por qué sus compañeros se están burlando de ella por querer abolir la esclavitud y por qué siempre que hablas de su cabello, hablas del cabello como algo feo. Porque esas son cosas bastante horribles. Y esto ya lo han dicho muchas personas. Como ya dije, yo estoy nada más dando algunos ejemplos, digamos, bien conocidos para ilustrar el punto. El punto es que ella no hizo el trabajo en su momento y en lugar de hacer el trabajo después, está tratando de convencer a los lectores de que sí lo hizo, pero los lectores no lo pudieron ver. Y al no querer hacer ese trabajo, al no aceptar la crítica, al no recibir el feedback, digamos, y al no sentarse a reevaluar lo que sabemos y aprender más y informarse más, al cerrarse simplemente a la crítica y bloquear a gente en Twitter, como Stephen King, que lo tiene bloqueado,
ella limita su crecimiento como artista porque no está haciendo el trabajo, y la creatividad es un músculo, se ejercita, se practica, y algunas personas se enojan porque sienten que este tipo de críticas son nada más de gente progre, woke, ofendidas, pero yo creo que no. Yo creo que criticar una obra, criticar los aspectos problemáticos de una obra, no es de gente ofendida, es de gente que está pensando en la obra. Como sociedad hemos evolucionado y naturalmente hoy sabemos mucho más cosas de las que sabíamos hace 10, 20, 30 años. Menos. Hoy en día sabemos mucho más de lo que sabíamos hace 5 años y entendemos problemas que hace 5 años tal vez no entendíamos. Naturalmente, al tener estos conocimientos nuevos, al tener este entendimiento nuevo, queremos examinar el material que hemos visto, que hemos leído, que hemos consumido hasta ahorita. Y pues claramente resulta en la reevaluación de cosas que antes nos parecían normales o naturales. Al final, como lectores, pues a veces decidimos que amamos ciertas cosas a pesar de esos problemas, a pesar de esas limitaciones. A veces decidimos que no, que ya no son para nosotros y que está bien. Como dice Pumba, deja el pasado en lo atrasado, y a veces lo dejamos en veremos porque no estamos seguros de cómo nos sentimos. Y todo eso está bien. Julio Cortázar dijo alguna vez: sé que en gran medida muchos lectores de Rayuela fueron y son lectores cómplices. Lo sé porque están aquellos a quienes el libro no les gusta en absoluto y lo tiran por la ventana. Y a mí me parece perfecto. Como yo he tirado por la ventana cientos y cientos que tienen uno mío por la ventana, me parece perfectamente bien. Es el derecho del lector. Ha habido también el lector que no lo ha tirado por la ventana, pero lo ha criticado duramente, y al criticarlo se estaba criticando a sí mismo, revisando sus propios puntos de vista a la luz de lo que estaba leyendo, creando una dialéctica muy activa y muy importante entre el lector y el libro. Y ese se me hace un sentimiento muy, muy bonito, porque Julio ve a las personas que han criticado duramente sus libros como cómplices de la lectura, y reconoce que al criticar los libros los están examinando, están procesando lo que están leyendo. Y qué mejor para un escritor que la gente se interese tanto por tu obra, que está dispuesta a cuestionarla, a criticarla y a entablar un diálogo, ya sea con el libro o con el autor o con la autora. Y yo creo que esa es una perspectiva que no nada más le falta a Rowling, sino a muchos autores y autoras en general. Sí, también entiendo perfectamente que no le guste recibir crítica de su trabajo. Es difícil recibir crítica. A mí también me cuesta cuando me critican algo, aunque sea en súper buena onda. Sí, es así como de... pero es que esto lo hice yo. Y ese mundo de fantasía, esa historia de fantasía, la hiciste tú, ¿no? Es tu bebé. Y obviamente no te gusta que te lo critiquen, pero es normal y es válido que la gente lo cuestione y que lo critique. Y es bueno, porque eso quiere decir que la gente respondió a lo que tú escribiste. Están siendo cómplices de la lectura. Supongo que por eso aprecio tanto a Leigh, creo que se pronuncia Leigh Bardugo, la autora de la trilogía Shadow and Bone y de la duología de Six of Crows y de la duología de King of Scars, en ese orden. Bardugo es muy abierta con el proceso de cómo fue escribiendo esos libros y de cómo fue mejorando como escritora con cada trilogía o duología nueva que hacía. Y ella reconoce que en esos primeros libros hay muchos elementos que son muy de principiante, están muy limitados y muy cliché incluso, ¿no? Y ella cuenta que eso la llevó a abordar Six of Crows con la intención de mejorar. Y la realidad es que Six of Crows es mucho mejor historia que Shadow and Bone. Pero Bardugo no siente la necesidad de hacer como que tenía todo planeado desde un principio. Ella está muy consciente de su propia evolución como autora. Por eso aprecio tanto a Rick Riordan, quien escribió la saga de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, la cual me encanta y también he leído varias veces. Rick Riordan y J.K. Rowling tienen la misma edad y empezaron a escribir más o menos al mismo tiempo, pero sus carreras como autores se fueron por lados totalmente distintos, porque luego de esos primeros 5 libros de Percy Jackson, empezó a extender su mundo de forma mucho más cuidadosa, digamos, y más natural, más orgánica, y empezó a apoyar directamente a autores de otros países y de otras culturas para que ellos publicaran sus propias historias similares, digamos, al estilo de Percy Jackson, sobre sus propias culturas, sus propias mitologías, y es un gusto darse la vuelta por ahí, porque él reconoce sus limitaciones, ha trabajado en ellas y le ha abierto las puertas a muchos escritores jóvenes. Pero cuando no evalúas críticamente lo que has escrito, lo que has hecho,
cuando no eres capaz de aceptar tus propias limitaciones y especialmente cuando esos cuestionamientos vienen de tus fans y de la gente que ama lo que creaste, truncas tu evolución como artista. Estoy editando este video y siento que no aterricé el punto de la mejor manera, o siento que el punto no está tan claro, porque sí estoy hablando mucho del racismo y del antisemitismo y de cómo ella no ha evolucionado en esos aspectos, pero eso no necesariamente la hace una mala artista o la hace una mala escritora. Un escritor puede ser muy bueno y muy racista y una cosa no necesariamente tiene que ver con la otra. Ahí tendríamos otros problemas, digamos. Mi punto es que como escritora de fantasía específicamente, ella se beneficiaría de recibir el feedback y recibir la crítica y genuinamente tratar de aprender y de extender sus horizontes, porque cuando uno está creando un mundo ficticio y quiere hacer un mundo grande y diverso, como es lo que está tratando de hacer ella con las escuelas en los otros continentes y con sus propias historias, si una quiere que ese mundo se sienta auténtico, que se sienta orgánico, que se sienta natural y vivido, necesita forzosamente informarse más sobre el resto del mundo, sobre los otros países, sobre las otras culturas. No bastan las búsquedas en Google y no bastan los traductores. Una necesita aprender más porque si no, el mundo se detiene en los límites de los conocimientos de la persona. Y en ningún lado se nota más esa falta de crecimiento que en esa segunda serie que trató de hacer y de la cual ella tenía casi todo el control. Animales Fantásticos estuvo mal. La primera película tuvo una recepción de mixta a positiva y a muchas personas se les hizo bastante aburrida. Si me preguntan a mí, pues se me hizo entretenida. La segunda fue un desastre. Yo digo que esa película muestra de forma mucho más clara los problemas creativos de la autora. La historia no está buena, los plot twists no tienen sentido y la evolución de algunos personajes tampoco tiene lógica cuando vemos lo que presentó en la primera película, como por ejemplo el comportamiento de Queenie es totalmente distinto en la segunda película al de la primera y no tiene sentido que decida al final aliarse con el genocida que quiere acabar con el mundo no mágico para casarse con alguien no mágico. Y ya para la tercera película me rendí. Mi pareja sí la vio y se quejó ampliamente de las malas decisiones y de cómo contradice mucho de lo establecido en la historia original, especialmente con respecto a la familia de Dumbledore, y tiene además algunos problemas de continuidad, como que la maestra McGonagall está dando clases en 1920 y tantos, cuando según los libros ella nació en 1930 y tantos. O sea, son muchos problemas, aunque no necesariamente sean tan problemáticos, ni sean racistas, ni ninguno de esos elementos que comenté hace un momento, sí muestran la falta de cuidado con la que esta mujer escribió el guión. Lo que sí me llamó mucho la atención de esa tercera película es que uno de los personajes principales, Tina, quien ha sido central para la trama y es particularmente importante en la tercera película porque su hermana está aliada con el enemigo, no aparece en la película con la justificación de que está ocupada trabajando, pero no tiene sentido para su personaje no estar en esta historia y no participar. Y la actriz estaba disponible, pero solamente la pusieron al final en una escena y el resto del tiempo está totalmente ausente. Y yo no estoy diciendo que haya sido por eso. No me consta, es lo que se especula en las redes y lo que publicaron algunos medios pues medianamente serios de noticias y de entretenimiento, pero sucede que cuando J.K. Rowling empezó a subirle el volumen, digamos, a su transfobia y a su postura antiderechos y atacar de manera más directa a personas vulneradas, Katherine Waterston, que es la actriz que interpreta a Tina, hizo pública su postura con respecto al tema y se pronunció en contra de las acciones de Rowling. Como ya dije, yo no sé lo que pasó ahí, yo solo sé que Katherine Waterston fue crítica ni siquiera de Rowling en sí, sino de sus actitudes y de sus opiniones antiderechos. Y sé que Rowling estaba escribiendo el guión de la tercera película y de pronto Katherine Waterston ya no estaba en la tercera película. Su personaje desapareció de la historia, aunque la ausencia del personaje no tiene sentido para la historia que se estaba contando. En realidad nadie más que Rowling sabe por qué la sacó, pero si de verdad la sacó por decir algo que no le pareció y por criticarla, entonces estamos hablando de alguien que no nada más no ha evolucionado
como artista y no ha crecido, digamos, en su visión creativa, sino que estamos hablando de alguien que está dispuesta a dañar su propia visión y su proyecto con tal de castigar a la actriz que la criticó. ¿Con qué confianza le dan un proyecto de 10 años a alguien que se comporta de esa manera? Alguien a quien no le importa dañar la historia porque se enojó con una de las actrices. Si ya vieron que toda esa serie falló totalmente, ¿por qué le confían al siguiente proyecto? Sí, porque ese es el proyecto que ya hizo una vez y que ya sabemos que es exitoso. Pero tampoco sé que también sea recibida esa historia ahora. Número uno, por la autora misma, porque con su postura antiderechos y sus ganas de bullear a individuos en las redes porque la critican, aunque sea poquito y de buena fe, ella ha perdido mucha de su popularidad y ha creado una situación en donde la gente es mucho más crítica con su trabajo, le perdonan mucho menos porque ahora saben que es medio mala onda y que algunas de las decisiones creativas que toma no las hace por el arte en sí, sino por desquitarse con la gente que la critica. Entonces no sé qué tan dispuesta esté la gente, estén las audiencias a tolerar y a perdonar ciertos aspectos de esa historia. Además prometieron que la serie se iba a pegar mucho más a los libros y yo quisiera saber qué significa eso para todos esos aspectos problemáticos. Entonces, Harry y Ron sí se van a molestar con Hermione porque ella quiere abolir la esclavitud. Vamos a ver eso en la pantalla. Y puede ser que decidan que no, puede ser que decidan cambiar todos esos aspectos problemáticos. Pero entonces se exponen a chocar con elementos dentro del mismo mundo o a que se les acuse de capitular a las audiencias progres, aunque la historia de progre no tiene nada. Pero bueno, ya, eso era lo que quería comentar, eso era lo que estaba pensando. ¿Ustedes qué piensan? Dejen un comentario abajo. Gracias por ver este video. Si les gustó, denle like y compártanlo con sus amigos, amigas, amigues y familiares. Y nos vemos muy pronto, porque ya viene el spin-off de Bridgerton y claramente vamos a hablar de eso. Que estén muy bien. Bye.